Te saluda el pastor Francisco Teodoro. Este es el programa número 3 de lo que hemos compartido en una serie de lo que significa el sacrificio, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, y este programa será acerca de la resurrección. La resurrección es lo que corona el sacrificio. El sacrificio en Cristo de la cruz del Calvario no tendría sentido si no está unido a la resurrección. El apóstol Pablo lo explicó muy bien en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Él dijo: si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, es inútil. Nuestra predicación también. Seríamos lo más dignos de lástima si Cristo quedó en la cruz. La gran mayoría del pueblo latinoamericano piensa que Cristo quedó en esa cruz ahí, y tenemos los famosos crucifijos y los andamos aquí en el colgando en el pecho, en la casa, detrás de la puerta, como un Cristo sacrificado en la cruz del Calvario. Pablo dice: seríamos dignos de lástima si Cristo murió ahí y se quedó ahí. Sin embargo, el Evangelio, el evento más importante de las Sagradas Escrituras, no hay nada más importante. Toda la Biblia, los 66 libros de la Escritura, tiene un tema: es acerca de Cristo. Su amor por el ser humano y por el perdón de pecado. Ese es el tema de la Biblia. Pero el médula, el corazón, el evento más importante, que si ese evento lo quitamos o no estaría, la Biblia se cae completamente. Todos los libros se caerían por una razón: por la resurrección de Cristo. Ese es el momento que genera, es el núcleo del Evangelio. Nuestra fe no está basada en un Cristo que quedó en el Calvario, que quedó muerto en el Calvario, sino nuestra fe radica en un Cristo que se levantó de la tumba y que nos ha dado una esperanza hacia la vida eterna. Esta es la seguridad que tenemos, que Cristo se levantó de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Durante 3 días, los mismos demonios, el mismo diablo estaba ahí tratando de sostener esa peña. Todos los líderes religiosos, todas las denominaciones del mundo tratando de que Cristo se quedara en esa tumba. Sin embargo, en el tercer día, el poder del Espíritu Santo desciende de una forma gloriosa y Cristo resucita de entre los muertos. Bendito sea el nombre del Señor. Esa obra maravillosa, majestuosa, de ese evento precioso es lo que sostiene nuestra fe. Esto es lo que hace que nuestra vida tenga sentido en la vida cristiana. Y por esa razón es que ahora nosotros, confiados plenamente que el día que nos toque ir hacia el cielo, vamos a ir por el mismo lugar que Cristo ya preparó. Eso es lo que dijo en Juan capítulo 14. Voy a preparar morada. Por 3 ocasiones Jesús le mencionó a los discípulos: yo voy a ser entregado, voy a morir, pero voy a resucitar el tercer día. A ellos les pasó por encima. No entendieron, al igual que hoy tampoco la iglesia no entiende ese sacrificio. ¿Por qué? Porque seguimos todavía poniendo la cruz, poniendo ese sacrificio como el momento culminante, y realmente no lo es. El momento culminante es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 24 de Lucas, en el versículo 5 y 6, recuerde esto, dice aquí: aquellos estaban buscando en las tumbas y Jesús dijo: ¿por qué buscáis a los vivos entre los muertos? Eso es lo que dijo el ángel. Él no está aquí, ha resucitado, ha resucitado. El momento en que la muerte fue derrotada es el momento en que Jesús se levantó de entre los muertos y salió de esa tumba prestada. No podemos explicarlo esto, es difícil. Esto es una obra misteriosa del Espíritu, pero Él lo hizo en su soberanía. Es solamente que a través del poder de Dios esto sucedió. Las primeras personas en ver la tumba vacía y verlo resucitar fueron las mujeres que le habían seguido. Dice Lucas 24 del 1 al 3. El primer día de la semana, muy temprano en la mañana, las mujeres tomaron las especies que habían preparado y fueron a la tumba. Encontraron la piedra rodada lejos de la tumba, pero cuando entraron no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Algo increíble, maravilloso, extraordinario.
Cuando digo increíble es una frase porque es difícil de poderla explicar. Todo lo que la Biblia habla y lo que hace cambiar al ser humano es la resurrección de Cristo. Los discípulos mismos abandonaron a Jesús y se fueron a sus antiguas situaciones, trabajos, pero cuando ven a Cristo resucitado, ni siquiera lo pueden reconocer. María Magdalena dice, pensó que era el jardinero, el hortelano de ese lugar, y le dice, María, ¿y aquella rabí? No logra comprender, no me toques, le dice, porque estaba en cuerpo glorificado. Luego Jesús camina con aquellos hombres en Emaús y ni siquiera lo reconocen. Ese camino de Emaús, por cierto, Emaús significa aguas tibias. Es impresionante cómo nosotros podemos tener la teología y conocer de que Cristo resucitó, podemos explicarlo, que se resucitó al tercer día, pero cuando vamos al altar, cuando vamos a la iglesia, cuando oramos, cuando cantamos, no tenemos la conexión, la idea, la certeza de que Cristo está ahí, está vivo, al igual que fue para los discípulos. Por 40 días Jesús compartió con ellos acerca de la resurrección. 40 días. Ya no estuvo haciendo milagros, ya no estuvo con nadie, ni con los fariseos, sino que ahora Él estaba con los discípulos, hablándole todas aquellas maravillas del reino de Dios. Y ahora Cristo tiene una completa presencia diferente porque pasa la pared. Él tiene una llenura, una plenitud maravillosa, grandiosa, gloriosa, semejante a la que tuvo en el monte de la transfiguración. La victoria ha sido dada. A Satanás se le quitaron las llaves del mismo infierno y ahora sabe que le queda poco tiempo. La justificación ha venido a la vida humana. El apóstol Pablo o el apóstol Pedro en su primera carta dice, en su gran misericordia nos ha dado un nuevo nacimiento, una esperanza viva a través de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. La muerte y resurrección de Jesús significa que hay esperanza en este mundo que se desborda en el pecado. Este mundo camina sin esperanza. La mayoría, aún de los que asisten a la iglesia, dicen creer en Dios. Pregúntele a quien sea. Ellos dicen, yo creo en Dios. Pero no lo aman, no le obedecen, no conocen su palabra, no entienden el propósito por el que Jesús vino a salvarnos de la condenación del pecado que nos lleva a la muerte y de la ira de Dios. No saben lo que significa todo eso. Simplemente la gente dice, yo creo en Dios a mi manera, yo creo en Dios como yo quiero. En verdad no tienen idea de que están aproximándose a un abismo eterno de tinieblas, donde está designado para Satanás y sus demonios, y ahí va a tener que participar. Y la gracia de Dios está ahí, y por eso es que Dios tarda su venida, porque quiere que todos vengamos a su conocimiento, que todos seamos salvos. Romanos 19 dice claramente, Él tomó nuestros pecados sobre sí mismo y está vivo hoy. Romanos 19 dice, si declaras con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. El creer en el corazón, este es un misterio, no solamente por lo que Romanos 10 dice, sino es si la experiencia, si Cristo ha limpiado tus pecados y la sangre carmesí de Cristo, que es lo único que limpia el pecado, logra quitar toda esa inmundicia y venir a ser un templo y morada del Espíritu Santo, entonces serás salvo. Y la evidencia de esa salvación es que vas a amar las cosas de Dios y vas a aborrecer las cosas que hacías antes. Si realmente creemos que Él es quien dijo ser y que resucitó de la muerte como dijo que lo haría, esto cambiaría para siempre la forma que pensamos y vivimos. Esta es una época especial del año. Lo celebramos no porque la Biblia lo dice que lo celebremos, sino porque es una tradición que los españoles nos trajeron. Y celebramos esto y de una forma, cada quien celébralo
como puede serlo, pero todos en su gran mayoría lo hacen con ignorancia. Lo hacen con ignorancia porque ni siquiera tienen un momento de reflexión de lo que significa el sacrificio, la muerte y la resurrección de Cristo. No tenemos una familia que se sienta y medita y abre las escrituras y comparte con sus hijos acerca de lo que significa este evento poderoso, de lo que nos ha librado el Señor a través de esta obra maravillosa del Calvario y de su resurrección. Vamos a la iglesia el domingo porque pues de alguna manera limpia nuestra conciencia, o al menos así lo creemos. Y hay dos momentos en los cuales la gente se anima a ir a la iglesia. Es el domingo de resurrección y el día de Navidad. Pero el resto del tiempo viven como el diablo. Y no les importa, ni tienen idea, ni nada de eso. Todo el mundo está ahora interesado en no ofender a los demás. Hay que tolerarlos, hay que tener todas esas consecuencias para ellos. Toda clase de consideraciones. No ofendamos al que dice de una cosa, al que piensa de otra. No, pero nadie dice, ¿y qué de la ofensa que tenemos a Dios? Le hemos ofendido a Dios con nuestra vida. Naciones enteras, como en el caso de los Estados Unidos, está completamente bajo el juicio de Dios, porque habiendo tenido la palabra la despreciaron. La han sacado de todo lugar, de las escuelas y principalmente de sus corazones. Tienen conocimiento y sus librerías están llenas de libros cristianos, pero no tienen una vida real con Cristo. Por eso es que en esta época es un tiempo de poder reflexionarlo. Y obviamente yo sé claramente que estos no son videos que van a ser transmitidos por mucha gente, no, porque la gente no quiere en verdad a Cristo. En verdad tenemos que darnos cuenta que la vida de Dios es lo que importa, es lo que importa. Tenemos que celebrar, o si es que esa palabra la podemos utilizar, o recordar o hacer una meditación acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y lo que Dios ha concedido para que hoy podamos nosotros entender esa realidad y poder vivirla en consecuencia por causa de que Cristo nos ha dado la vida. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Él es la luz también. Él es todo para nosotros. Él es digno de nuestra adoración y de nuestra alabanza. De manera que podemos nosotros venir ante el Cristo de la gloria y adorarlo y bendecirlo y dar honor a su nombre. Esto es realmente el propósito de lo que hoy podemos entender de la resurrección. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Esperamos que puedas continuar en esta serie de programas que estamos enfocados en interceder por la familia. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.